SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo. Os cuento que no quedan invictos en la NBA tras la victoria de los Bulls contra los Jazz, que no quedan invictos en la Euroliga tras la victoria de Maccabi contra el Barça, que los azulgranas resisten en la ACB en un mes brutal, con 10 partidos ganados de 11 jugados, pero nos espera el entrenador más feliz del finde. Os tenemos que contar el debut feliz de Santi Aldama en la NBA, también la crisis de Baskonia y analizar la primera lista de la selección femenina post-Mondelo. Ahora os cuento, porque si vosotros estáis preparados, nosotros estamos listos ya. 16 seconds left. Bulls down one. Michael against Russell. 12 seconds. 11. 10. Jordan a drive. Hangs. Fires. Yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move. And I know what I gotta do. Play Basket con Francisco José Delgado. Cadenaser.com. Pues aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Play Basket. Esto corre tanto que estáis en el 11º episodio de la 13ª temporada del programa, o lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Han pasado cosas muy raras en las últimas horas. No es común que un jugador pida perdón a su afición y lo haga de una forma tan contundente. Jason Granger, que es capitán de Baskonia, ha dicho tras perder 3 partidos esta semana que pide disculpas por la imagen dada a la afición de Vitoria. Baskonia lleva 4 encuentros perdidos consecutivos, además de los 3 de esta semana, y Duško Ivanović, después del último ante el Real Madrid, salió a rueda de prensa así. Bueno, pues vamos a continuar con la rueda de prensa con una valoración de Duško Ivanović. Tiempos difíciles, duros. Pero bueno, hay que saber vivir también esto forma parte del deporte. A veces ganas, a veces pierdes, pero ahora hemos perdido y estamos jugando una semana mal, la verdad mal. Esta noche nos ha cogido, sobre todo esta noche ha sido gran problema rebote defensivo, que han cogido 20, entonces allí sí que perdíamos un poco de confianza para jugar. Pero también somos un equipo a cierto punto limitado. Que somos buen equipo, pero a cierto punto somos limitados a algunos puestos. Sabéis que yo sé muy bien cómo es esto y nunca sabes cuándo vienes, cuándo te vas, dónde te vas. Ahora bien, es importante hacerlo mi trabajo máximo y mejor posible que pueda hacerlo. Ya veremos. Está tocado Duško, insinuando errores de planificación o errores resultado de lesiones y con rumores sobre su continuidad, algo que no es normal en un grande como es Baskonia a estas alturas de temporada. Tampoco lo es que en un partido se lía una tangana gorda con descalificantes a UCAM Murcia, del que Sito Alonso empieza a cansarse de ser el Getafe de Bordalás del baloncesto, si se me permite el símil. Y Sito Alonso ha lanzado este mensaje tras perder contra el Breogán en un partido que se fue de tiempo y un poquito de madre. Primero de todo, destacar el buen trabajo de Breogán, que yo creo que ha hecho un muy buen partido. Por otra parte, ha sido un partido bastante extraño y empezaría a relatar que también lo veo normal, ¿no? Yo entiendo que no es fácil pitar en este momento a nuestro equipo, porque durante la semana no ha sido fácil para nosotros el ver, pues, como en resúmenes, pues en vez de destacar que vamos terceros o que tenemos el equipo que más puntos anota de la liga, pues destacan que somos el que más técnicas hacemos, que hacemos 50 faltas, y eso no es fácil, y entiendo que el partido se haya ido por estos derroteros, exculpando de todas formas a los árbitros, que para mí han hecho un buen trabajo, y creo que es normal, con todos estos condicionantes, la dificultad que tiene pitarnos a nosotros en este momento, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando, intentando que, pues de alguna manera UCAM Murcia se ha visto de otra manera. Sé que es difícil, pero no creo que se me identifique a mí en los años que llevo entrenando como una persona, pues, que entrena atletas. Me molesta que me pregunten los jugadores por qué no se destaca nada de lo que hacen a nivel baloncestístico, y sí, como si fueran casi asesinos. O sea, el equipo más duro de toda la ACB, ¿sabes? Yo cuando los miro en la rueda,
me pregunto el mérito que tienen para poder hacer esas situaciones, ¿no? Y veremos a ver las medidas que toma el club o las pruebas que pueda remitir para que esto pueda pues detenerse, ¿no? Y que pues no ver a jugadores nuestros indignados ahora en el vestuario diciendo que no han visto esto en su carrera, pero no hablo del arbitraje, hablo de lo que ha sucedido o que tengan que encararse en ningún momento. Eso tenemos que intentar evitarlo. No es lo habitual que los entrenadores tengan estas declaraciones, y aquí lo queremos destacar, escucharlas y luego analizar, porque UCAM Murcia y Baskonia han sido noticia. Lo reseñamos y luego lo comentamos en la tertulia. Vaya por delante que lo que le faltaba a Baskonia, por ejemplo, también ha pasado, y Alec Peters va a pasar mañana, el martes 2 de noviembre, por el quirófano en una operación de rodilla con baja por tiempo indefinido. Y claro, eso va a hacer que el club vaya al mercado de cabeza a fichar. Ya tenía previsto fichar por fuera y seguramente van a tener que fichar por dentro. Estamos hablando de un base y de un alero alto, que son los objetivos ahora en Baskonia. A mí me han hablado del retorno de Darius Adams, pero que yo sepa, Adams acabó medio regular con el club. Pero bueno, ya os iremos contando. Hablaremos en los próximos minutos de cómo solucionar lo de Baskonia, de los méritos de Murcia, de Breogán, de Juventud o de Granca, que llevan muy buena temporada estos cuatro, y excelente arranque del Barça, que es su mejor comienzo liguero de los últimos 27 años. Mirando a la NBA, pues comentaremos lo de Carmelo Anthony, que se está emergiendo en la estrella inesperada de los Lakers, y daremos los quintetos de premiados especiales en la Liga NBA Fantasy de Bivenger. Y habrá tiempo para lo que pasó en Europa y tiempo para el básquet femenino, que Marta Fernández nos ha hecho un hueco para pasarse por aquí y hacer el comentario del primer mes de competición. Y lo digo mucho, pero no me importa repetirlo. Gracias por oírnos y por suscribiros al podcast. Nos podéis encontrar en Spotify, en Apple, en Google, en iVoox, además de en Ser Podcast. No os he pedido muchas cosas en estos 13 años, pero me han dicho los que saben que os pida que si os mola el programa nos valoréis a base de estrellitas, que por lo visto es importante para que este podcast siga teniendo buena salud. Yo, como de eso no sé, os lo pido y en paz. Si os apetece y os parece bien, pues nada, creo que lo agradecemos mogollón. Pero eso después. Lo primero, para que os mole y pongáis estrellitas, es una charla de baloncesto, y lo que se cruce con alguien con el que se pueda hablar mucho de baloncesto y mucho de cualquier cosa que se cruce en el camino. Viene a la voz de ya. Esto es Play Basket. Y esto es parte de la historia del fin de que dejamos atrás, en donde el COSUR Betis visitaba la cancha de uno de los grandes de la Liga Endesa, y agarrándose a saber sufrir y a leer los partidos, el equipo de Joan Plaza sumó por abajo una victoria que, sin ser ganar un título, le sitúa a una más del 11º puesto de la liga más igualada de los últimos años. Y eso es seguro que es algo en lo que piensa nuestro protagonista. Coach Joan Plaza, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va la vida este año por Sevilla? Pues sufriendo, esperaba sufrir un poquito menos, honestamente, pero sufriendo. Ya sé que es parte de nuestro negocio, pero por suerte, por desgracia, pues había estado implicado en otros menesteres la mayor parte de mi vida, y estar ahí sufriendo por sobrevivir con el equipo es algo que hay que vivir, pero que se sufre mucho más que si no estás pues pendiente de ganar un título, una clasificación o una Euroliga. ¿Cómo fue y qué significa la victoria ante el Valencia del fin de Joan? Bueno, fue yo creo que una luz, en el sentido de que llevamos muchos días, yo constantemente intento ponerme en la piel del jugador, porque hay veces que, bueno, pues yo me cuestiono mucho de si lo que estoy haciendo es lo adecuado, lo no adecuado, si estoy dando en la tecla, y hablamos cada semana con los jugadores, ya no solo individualmente, sino colectivamente, y la mayoría de ellos te diría que estaban dando un 8,5 sobre el rendimiento o el tipo de trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos. Y sin embargo, pues no éramos capaces de plasmarlo en un partido. Es cierto que tuvimos 3 partidos muy, muy malos, donde descubrimos todas nuestras carencias, perdiendo además miserablemente grandes diferencias, cosa que también choca. Y ahí descubrimos que el grupo, aunque tiene su punto de talento, tiene su punto físico, su punto táctico, a nivel de carácter parecía que adolecía de personalidad ante la más mínima dificultad, ¿no? Y esto, como entrenador, es muy curioso, porque tú puedes enseñar o puedes mejorar algunos aspectos técnicos, tácticos, físicos, pero a nivel de carácter o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Estudié hace un mes aproximadamente situaciones de este tipo a nivel mundial, no de baloncesto, y leí que había algunos entrenadores de fútbol argentino que habían llevado a todo su equipo un día a 5:30 de la mañana a una fábrica metalúrgica, a las afueras de Buenos Aires, los llevan a hospitales, a prisiones,
incluso sentarse con los propios aficionados para que entiendan el valor que tienen esos 4 carnets o 3 carnets que tienen algunas familias, para que los que no lo valoran, que es lo extraño, entendieran de que no solo un jugador, un equipo juega por sí mismo, sino que juega representando pues una afición, una ciudad, un entorno, ¿no? Pero es difícil, porque realmente siempre das por supuesto que un jugador de élite tendrá personalidad y capacidad de superación, y no siempre es así, y entonces, bueno, pues estamos en ese tramo donde parece ser las últimas 2 o 3 semanas que estamos algo más eficaces que en un mes atrás. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer para cambiar la personalidad de un equipo y hacerlo más duro? ¿Qué se le ocurre? No sé, ¿ir a Mercasevilla a las 5 de la mañana? Pues sí, realmente yo me lo he planteado más de una vez o dos. Lo que sí no ha lugar, por lo menos en mi caso, porque no creo en ello, es pues sancionar jugadores, hacer 2000 flexiones, dar vueltas al campo, subir escaleras, como sabes que eso se hacía, y probablemente algún medio troglodita, entre comillas, y le digo con cariño, aún lo puede seguir haciendo. Yo no soy capaz de hacerlo, sino soy capaz de convencer a un grupo humano, a una persona, de que es a ser capaz de superarse ante la adversidad como parte lógica del deporte de élite. Y todos son parciales. Nadal no tira la toalla cuando recibe un set, sino que es todo lo contrario, y 1000 ejemplos de este tipo, pues eso, desgastándote tú como entrenador, haciéndoles ver pues muchas materias en la vida que nos rodean que implican que no puedes tirar la toalla, ¿no? Y bueno, pues llegándoles al corazón y al cerebro en partes iguales. Sabe que a mí me gusta escucharle, y sobre todo cuando voy a hablar con usted, me leo un poquito cómo han sido las últimas semanas y meses, y tengo 2 frases de los últimos días suyas. Mientras esté en este banquillo voy a dejarme la vida, y hay que hablar un poquito menos y demostrar más. Y yo creo que son 2 frases que llevan carga de profundidad, ¿eh? Sí, pero también sabes que aunque yo intento no mentir nunca ni en una rueda de prensa, antes me callaré, pero nunca mentiré, es cierto de que hay cosas que en ti mismo, en tu manera de entender la vida, será porque vengo de una familia con 6 hermanos, un piso de 70 metros cuadrados, no al lugar que alguien no compita, no al lugar que alguien no pelee, que no persevere. Y entonces es cierto. Luego, por otro lado, también entiendo de la misma manera que a veces pues un escalador cae, un actor de teatro muere, un periodista, yo si de morir, moriré ahí, probablemente en la pista, y moriré en la pista en tanto en cuanto pues hago lo que quiero, lo que creo, y intentando hacer o tener los principios que me han hecho llegar hasta aquí. A partir de aquí, pues espero no morir físicamente, pero que se me llevan, que no tengo más canas, como te diría otro, pero sí que percibo que estos 2 últimos años están siendo francamente complicados, porque te has metido, pues has bajado al barro, en el buen sentido de la palabra, y quieres salirte con la tuya y salvar al equipo y conseguir el objetivo, pero está siendo complicado, el presupuesto más bajo incluso que el que teníamos el año pasado, por distintas razones que no vienen al caso. Entonces la selección de personal complicada, como decía el gran Querejeta, pues hasta que tú componiendo un equipo, hasta que no está en marcha, tú no ves si realmente ese equipo se puede compenetrar, si realmente no hay ninguna situación incómoda que resolver. Y ahora pues estás en ello. Tenemos un grupo de 11 buenos yernos, que digo yo, para muchos padres que quisieran casarlos con sus hijas, pero nos falta un poco de experiencia, muchos jugadores que nunca habían jugado en España, y sin embargo hay un ayudante mío, Javier Carrasco, que me dijo que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y es una realidad como un templo, en el sentido de que pues tenemos jugadores que han jugado en Bélgica, en Eurocup, que han jugado en Turquía, en Francia, en 1000 lugares, pero sin embargo pues la CB es la CB, y después de la NBA y la Euroliga pues está la CB, pero además por mucha diferencia respecto a las... Entonces parecías tú el abuelo Cebolleta, parecías el Manel Comas de turno, que digo a veces exagerando la liga, cuando yo decía, chicos, ganamos el primer partido contra Andorra, y yo entré en el vestuario, que no suelo hacerlo desde hace muchos años, y dije, chicos, jugando así nos lo vamos a pegar, nos faltan 11 victorias, vamos a por las otras, pero nada que pues encadenamos 6 seguidas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentas convencerles de que no eres un alarmista, que no quieres exagerar porque sí, sino que esta liga implica mucho más de lo que pueden implicar otras ligas, por más que algunos lo minimicen. Entiendo que vive un club un poco en economía de guerra, en un club así. ¿Hay que inventar, además de dirigir? Pues sí, hay que inventar algunas cosas, pero además son unas cosas que tú sabes que me ha preocupado mucho, más allá de que el equipo funcione, es invertir y mejorar cosas que no meten canastas.
Entonces, en la cultura de club era importante. Cuando yo llegué el año pasado, vi que habían muchas cosas que estaban por resolver, qué sé yo, pues habían 5 máquinas de las 11 del gimnasio que no funcionaban, ¿no? Había cuestiones de la nevera, la máquina de picar hielo, que no puede ser una máquina de picar hielo como la de las gasolineras, o la de los cubatas, sino una máquina en concreto. Bueno, pues por H o por B, yo me desgasto en eso, me desgasto en los salarios de mis ayudantes y me desgasto en el suelo que pisan los jugadores para que, bueno, pues entonces has de hacer algo más y no puedes circunscribirte a ser entrenador, sino que por la experiencia que tú puedas haber acumulado, pues intentas ayudar en otras facetas en las que pueda el equipo salir mejor después de que tú hayas salido, ¿no? Me he dejado una frase suya también. La pretemporada confundió a alguno. Lo peor es si la confusión, Joan, se produjo en el seno del club. ¿Fue así o fue exterior? Sí, yo creo que todos nos equivocamos, probablemente yo el primero. Ya digo que a pesar de ganar, yo después del primer partido entré porque detecté un exceso de euforia, porque en la pretemporada pues se había ganado Gran Canaria, habíamos competido muy bien contra Obradoiro, en los torneos habíamos dado una buena imagen, entonces todo estaba siendo demasiado, entre comillas, sencillo, teniendo en cuenta de que somos el equipo que menos jugadores tiene del año anterior, y tiene menos jugadores no porque no hayamos querido retener a algunos jugadores, sino sencillamente porque el coste de retener un jugador en su segunda temporada implica un 25% más en sus salarios. Los impuestos, el primer año tú pagas un 20 y tantos por ciento, el segundo ya pagas, como todo el mundo en España, pagas el 40 y tantos por ciento. Y esa diferencia para un equipo pequeño como nosotros, porque además lo somos, era muy grande. Entonces sale más a cuenta fichar a otros 9 jugadores exteriores o 9 jugadores que no tener que mantener a 3 o 4, porque el que estaba cobrando, que sea, me invento 150, pues probablemente ese 25% te implica que te vaya a los 225.000, ¿no? Por decir un número fácil. Entonces, bueno, pues hacer ese encaje de bolillos en los fichajes con mucha gente nueva, con jugadores como el caso de Todorovic, que volvía a Liga, pero volvía a Liga 2 años después de estar en China, donde no se entrena, ¿no? Jugadores que tenían poca participación, como es Bertrands en NBA o en Kinky, pues ahora pasa a ser determinante, teniendo que jugar 30 minutos. Son muchos las circunstancias. Entonces, yo creo que el club, en el senior club, se pensó que, bueno, pues lo habíamos encajado todo, ¿no? Y bueno, pues aquí el alarmista de turno era el que estaba intentando mantener los pies en el suelo de todo el mundo, pero probablemente no lo hice suficientemente bien, y ahora pues vas ya con una mochila que te hubiera gustado no tener, cuando también te digo, hemos perdido contra Barcelona, hemos perdido contra Murcia, que está haciendo una temporada fantástica, Gran Canaria gana la semana siguiente en Real Madrid, o sea que excepto esos 2 o 3 partidos que escandalosamente por más tiempos muertos que pedía se nos fueron, el resto yo creo que hemos estado bastante dignos, y quizá una victoria más reflejaría mejor el tipo de trabajo que estamos haciendo, pero esto deben pensarlo también los otros clubes implicados. Ya imagino. Como tengo cierta confianza con usted, le puedo preguntar ¿qué le ha enseñado, en qué le ha mejorado esta pelea en distinto lugar del baloncesto? En un lugar en donde no se lucha por títulos, sino casi por la supervivencia. Pues mucho, más de los que yo esperaba. De la misma manera que yo dije el año pasado en una rueda de prensa, sin querer incidir mucho, que me estaba costando la salud por primera vez en mi vida, en el sentido de que, bueno, pues la boca de esófago se me cerró, y realmente tuve que ir a mirármelo, ¿no? Porque a nivel de sabiduría, de saber estar, de tener que sacar más rendimiento de los pocos medios que tengas, te hace buscar en ti mismo soluciones que tenías muy olvidadas, o en tener que hacer algo más que solamente entrenar. Yo siempre he intentado pues que mis jugadores, cuando hubieran pasado un tramo conmigo, 1 año, 2, 3 años, pues dieran un salto de calidad a equipos de Euroliga o de la NBA, y estoy muy contento del ratio, ¿no?, que se ofrece aquí. Eso de ir a ganar por ganar, pues evidentemente has de ganar, has de sumar rápidamente, cuantas más victorias mejor. Entonces el trabajo a medio plazo, que sigo haciendo, a medio largo plazo, pues evidentemente pasa a un término colateral, ¿no? Y eso a mí es algo que no es que me disguste, pero entiendo de que en mi ADN, más de Badalona, de Junta de Badalona, está el mejorar a los jugadores como cuestión básica, además de estar haciendo competir a tu equipo. Bueno, pues aquí el orden ha de cambiarse, quizá porque el nivel de todos en general, pues somos un poco peores, un poco más bajo, y hay que matizarlo, pero
yo creo que realmente, analizándolo, y espero acabar el año, ojalá consiguiendo el objetivo, yo creo que es una asignatura pendiente para todos. Cualquiera que no haya pasado por esto, pues debería pasar. Igual que Manel Comas, yo hablo muchas veces de él, decía que hasta que no te dejan de pagar no te puedes considerar entrenador, hasta que te echan no te puedes considerar un entrenador. Pues yo creo que habría que añadir que hasta que no llegues a un equipo que trabaje para evitar el descenso, no puedes considerarte del todo entrenador, porque es otro mundo, es otra historia, y bueno, yo intento sacar la mejor lectura posible, pero a costa realmente de sufrir más. Me gustaría ser más indolente, me gustaría ser más frío, pero ya sabes tú cómo soy y la mayoría de las personas que rodean este mundo, y entonces lo sufro en mis carnes en primera persona. Vale, voy a terminarle con una difícil que mezcla el baloncesto y la faceta de escritor. ¿Cómo titularía usted un libro que recopilara su etapa en este Betis? Si tuviera que pensar, no le digo el argumento, sino el título del libro hasta ahora, ¿qué título le pondría así en la portada? Pues no sé el título del libro, pero sí había una canción de los Beatles que también sabes que me gusta mucho, que es el largo y tortuoso camino, ¿no? Sí. The Long and Winding Road, sí, de los Beatles. Pues yo creo que está siendo así. Es cierto, también te decir que no puedo quejarme, porque no hay ni una persona en Sevilla a día de hoy, toco madera, ni directivo, ni tan siquiera de los medios, y por supuesto dentro del club, que nadie que se está entrometiendo conmigo, todo lo contrario, me están ayudando, animando, pero claro, yo les digo muchas veces, es que yo no tengo varitas, es que de verdad que yo no tengo polvos mágicos para esto, tío. Yo trabajo, yo solo lo mío es picar piedra y poco más. Entonces ese viaje así tortuoso de dar bandazos, de estar trabajando igual de bien o de mal que estuvieras haciendo con el equipo de Euroliga, y que no se traduzca en resultados más o menos inmediatos, ya digo que yo solo me pediría una victoria más, de todas las que llevo 2, pues tener una más, pues te hace dormir mucho menos, comer peor, y ver si eres tú, incluso autodestruirte tú mismo pensando de que, bueno, pues que a lo mejor llega un momento de dar un paso al lado, que a lo mejor no eres suficientemente capacitado, todas esas cosas. Entonces, pues sí, está siendo tortuoso y largo en tanto en cuanto una temporada hasta mayo esperamos estar vivos. Bueno, pues a ver si cuando hablemos la próxima vez le cambio esa canción por el Here Comes the Sun, que es así como... sí, pues sí, sería genial, sería genial. Mucho ojalá sea así. Más espléndida. Sí, claro. Joan Plaza, muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket. Siempre es un gusto charlar con usted un ratito. Un placer, gracias por estar cerca. Un abrazo. Pues con una entrevista de las que molan hemos pasado este primer tramo de Play Basket, que va a cumplir con todo lo que es noticia en la semana de la canasta. Todo el baloncesto en Ser Podcast. Vamos a hablar de la NBA. Me apunta Marta Casas, que está en todo, que hoy, 1 de noviembre, cuando grabamos el programa, se cumplen años de los primeros minutos de Pau Gasol en los Grizzlies, en la historia de la NBA. Le apunto ya a Marta Casas y a todos, que yo soy más friki todavía que ella, que hoy se cumplen 75 años del primer partido en la historia de la NBA entre los Huskies de Toronto y los Knicks de Nueva York, que se jugó en el Maple Leaf. O sea, bueno, esto es solo ya para muy frikis. Pero bueno, que eso significa que vamos a empezar a hablar de la NBA, que como os contaba, se ha dejado los invictos en casa. José Ajero, compañero de Movistar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, pues ayer o antes de ayer, que es que al final siempre me pierdo con el tema de que no sé si se contabiliza en la hora de Estados Unidos, la hora nuestra, también era el debut de Fernando Martín, pero bueno, es normal. Es verdad, sí, 35 años del debut de Fernando Martín, ¿cierto? Claro, todas las temporadas de NBA, claro, y salió también el debut de LeBron James, de Jordan, de Stockton y de Barkley la misma temporada, también de Damian Lillard ayer, pero es normal que siempre en estas fechas caiga, porque la NBA siempre empieza en estas fechas. No, tenemos datos frikis para parar un tren, o sea, podríamos hacer solo con datos frikis de toda la sección, pero bueno, más allá de los datos frikis, José, ¿qué lectura haces de que tan pronto nos hayamos quedado sin equipos con el 0 en el casillero de derrotas en la NBA? Las cosas van despacio. Hay una cuenta maravillosa en redes sociales, en Twitter, que se llama StatsMuse, que nos cuenta un poco de otra manera estadísticas, y decía que esta temporada empezaba con un descenso en que todos los grandes jugadores del año pasado han bajado muchísimo sus números, incluido Stephen Curry, Jokic, todos los grandes candidatos a MVP del año pasado han bajado mucho sus números, y también es el año que menos puntos se meten después de muchos, el año que menos triples se anotan, el año que menos canastas se anotan, y el año que menos ratio ofensivo, que son los puntos conseguidos a 100 posesiones, hay.
Y eso yo creo que va unido directamente, Paco Jo, a que no hay victorias, porque los equipos se los están robando de otra manera. Venimos de una época fuera del baloncesto muy atípica, con todo el tema de la pandemia, y dentro del baloncesto una época típica, donde se han jugado muchos partidos en muy poco tiempo, y yo creo que ha habido muchas lesiones y que los equipos se lo están tomando con calma. Vale, pues dentro de este comienzo atípico que lo es, ¿quién es el equipo del comienzo de temporada y quién es el jugador del comienzo de temporada, José? Pues mira, te tendría que decir que son los Utah Jazz, porque es un equipo súper sólido y lo están haciendo muy bien, pero vamos a retorcer un poquito, nos vamos a quedar con Miami Heat. Mira qué bien. Que está haciendo un pedazo de inicio de temporada, un equipo veterano que está yendo al cuello a estas alturas de la temporada, y yo no me lo esperaba. Grandes adquisiciones, lejos allá de Kyle Lowry, bueno, pues lo único que han hecho ha sido un poco reforzarse y alimentar esa vitola que tenían de aspirantes, que se les cayó el año pasado después de llegar a la final contra los Lakers hace un par de años en la burbuja de Disney, y me están gustando mucho. De hecho, en ratio defensivo, volvemos a repetir, puntos recibidos en una progresión de 100 posesiones, están en 94, que es el mejor registro en la historia desde que se instauró el reloj de posesión. Joder, es que es un detazo. Eso, ¿y de jugador? Ja Morant, ¿no? Que nos está gustando mucho, con esos 28 puntos por partido que está haciendo, y 7 asistencias. Yo creo que está haciendo la sorpresa en Memphis. Sí. Vale, le tengo en el quinteto. He creído ver a Zion Williamson, o mejor, el que se ha comido un buen trozo de Zion Williamson. Y sin acción de gracias, ¿eh? Sin acción de gracias. ¿Hay motivos para estar preocupado con el físico de Zion? Hay motivos para estar preocupados con el físico de Zion, porque ya lejos de sus kilos, que han dicho que podría estar en 135, 136, y a mí me parece pocos viendo esas imágenes de las que tú has dicho. El problema de todo esto es que es un tipo que tiene un historial grande de lesiones y que en esos kilos y en esos... Se va a lesionar más. Claro, en ese nivel de actividad, pues sí, hay que estar preocupado. Vale, y si fuera seguidor de los Celtics, ¿estarías preocupado? O mejor, ¿estarías más preocupado si fuera seguidor de los Celtics o de los Suns? Los Celtics son 12º de conferencia, los Suns 10º de conferencia. Yo creo que de los Celtics, porque fíjate que los Suns al final lo van a hacer, tarde o temprano. Depende mucho, es cierto, del estado físico de Chris Paul, que también se lo estará tomando con calma el hombre, porque son muchos años ya, muchas temporadas, pero a mí me preocupa un poco la química de los Celtics, porque ya el año pasado no arrancaron y no estamos viendo la mejor versión de Jason Tatum. Oíamos a Jaylen Brown esta semana decir que cada vez que juega un partido parece que ha jugado 3 o 4 después de que hubiera pillado el COVID en octubre. Le está costando mucho y ojito, porque la temporada no va a despegar mucho tiempo más, ¿no? Los equipos van con calma, y tenemos el ejemplo de Milwaukee Bucks, van con calma, pero va a llegar un momento que el chip va a cambiar, y a ver si ellos están a tope cuando llega eso. Seguro que Phoenix está, porque tiene muy buenos jugadores, pero Boston me preocupa un poco con el cambio de entrenador y con esta situación de los jugadores. Vale, la jugadita Ricky Campazzo, ¿qué me cuentas tú? Pues te digo que Facu le da, pero es que también sabemos cómo juega el Facu a todo esto. Y yo creo que Ricky, que no es un tipo polémico, que le conocemos todos, pues se asusta de esta situación en la que es un golpe en la rodilla, y yo creo que es una reacción un poco pues involuntaria que hace de irse a por él. Pero no es buena la acción, y es peligrosa la acción del Facu. Voluntariedad ninguna, porque le conocemos y sabemos que va a todas, y además esta última fama que está ganando de jugador duro en defensa y demás en la NBA, pues yo creo que ha ido un poco a todo eso. Vale, Kate Cunningham, el número 1 del draft, ha debutado, supongo que muy mermado tras las molestias en el tobillo, pero los números y los de su equipo dan un poquito también de miedito ahora que estamos en Halloween. Da miedito Detroit. Ayer, echando un vistazo a sus números contra Brooklyn, es un equipo muy joven, y además es un equipo muy muy joven. Si echamos la media de edad, se quedan 25 años, pero se quedan 25 años porque tiene, no es de las más bajas, pero porque tiene 3 jugadores de 30 años que le quitan un poco de peso, pero por lo demás estamos hablando de jugadores prácticamente adolescentes. Tenemos a Killian Hayes en los 20 años, tenemos a Kate Cunningham, como decías, en los 20 años, tenemos a Saddiq Bey en los 21-22, ¿no? Se están moviendo ahí, es un equipo joven y no lo están haciendo de momento bien. Y Kate Cunningham, pues eso, en debut el primer día, mal de cara al aro, muy fallón, 1 de 9 en tiros de campo, no llegó a los 10 puntos, no sé si fueron 7 o 9, pero bueno, es el primer partido como profesional y después de haberse perdido bastantes de Liga de Verano.
Vale, y dejamos atrás Halloween. ¿Cómo es Halloween en la NBA? Dime los 3 disfraces de jugadores de todos los tiempos que más te hayan gustado, llamado la atención, impactado. Puedes elegir el término que tú quieras. Bueno, de todos los tiempos no sé qué decirte, ¿no? Porque había una época incluso en la que se han recopilado ahora y recuerdo haber visto a mogollón de disfraces de Jordan, tanto en Halloween como en Navidad, pero yo creo que eran caracterizaciones. Pero yo recomiendo a todo el mundo que vea la personificación que hizo ayer Marjanovic de Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, o por ejemplo la que ha hecho Kelly Oubre, disfrazándose e imitando los movimientos de su compañero en Charlotte Hornets, la Melo Ball, ¿no? Ha habido unos cuantos, o LeBron de Freddy Krueger, ¿no? Ha habido cosas muy, 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 muy curiosas y que merece la pena ver este año. En la historia no lo sé, para ellos es una cita muy importante, Paco. No sé. Entonces, todos los años hay muchísimos. Recuerdo a Stephen Curry, este es muy bueno históricamente, llegar de la película Show en un triciclo al pabellón, pasar por el arco de metales y la gente no sabe ni quién era. O sea, muy loco lo de Halloween, muy loco en la NBA. Es muy loco. Mi quinteto Fantasy Bivenger está súper desequilibrado, es el primero de la temporada, y es Curry, Ricky Rubio, Ja Morant, DeRozan y Julius Randle. No juego con altos esta semana yo, pero Marta Casas puede compensar. No sé si va a compensar o no. Bueno, el mío está más equilibrado, creo. Al menos no hay 3 bases en el equipo, eso seguro. Yo es que ya elijo raro, soy friki ya en la Venga, elección. te digo yo, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Bridges, Antetokounmpo y Nikola Jokic. Más equilibrado que el tuyo está. Más equilibrado, pero es también rarete, ¿eh? O sea, sí, lo reconozco. Bueno, doble base, doble pivot. Doble alero casi. Yo en un partido entre Marta y Paco Jo siempre voy con Marta, eso que no os quepa ninguna duda, pero Marta, es que ha cogido a Ricky, a Curry y a Morant, que ahora mismo... Te cuento un secreto, José. Dímelo. Ha elegido primero Paco Jo. Claro, me te ha dejado sin nada por fuera. No entiendo, pero es que esos 3 es sexy, suena sexy eso. Es que tú le pones a Ricky la pelota para que se la dé a uno al otro y ya está. Ya está, no hay más. No se deben de desvelar interioridades en el primer programa en donde se vota, pero bueno, tomo nota. No es el primero, llevamos ya un montón de tiempo. En el que se vota en la temporada. Tampoco, el año pasado ya hicimos dos quintetos. Por favor. Entonces, por favor. La semana que viene, para que no desvelemos Madre interioridades... mía, se va a desatar aquí una guerra. No, en la semana que viene volveré a elegir yo el primero, ¿vale? Para que no haya dudas. Así no hay problema, claro que sí. Un abrazo, José. Muchísimas gracias a vosotros. Luego nos oímos, Marta. Tenéis un link en Bivenger, en Play Basket. Podéis seguir apuntando, que estamos rozando los 6.000 equipos. Os esperan premios súper chulos. Así que cuento con vosotros y con llegar, no sé, a los 10.000. Bueno, quizás sean muchos. Pero bueno, cuanto más alucinaremos y yo podré presumir. Y ahora dejo la NBA y me quedo con lo más próximo. Va. Estáis escuchando Play Basket. Hoy Baskonia, UCAM Murcia, Gran Canaria, Juventud, Barça, Real Madrid. Bueno, la verdad es que podríamos hablar de todos, pero todo eso son noticias tras lo que ha pasado en los últimos días. Así que voy a saludar. Hoy de momento empiezo a dúo y si vamos a trío, pues oye, mucho más bonito. Javier Saiso, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas. Compañero del diario a Ricardo González, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Xavi, está Baskonia rarete, ¿eh? Pues sí, porque parecía que poco a poco se iba recuperando, pero vino el Real Madrid a Vitoria, o fue el Real Madrid a Vitoria y le endosó una buena paliza, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues además Poirier fue el mejor del Madrid, entonces Baskonia... Bueno, sigue con el problema de que es un equipo nuevo y tal, pero claro, la paciencia en los equipos, entre comillas, grandes, yo creo que Baskonia lo es, dura lo que dura, ¿no? Y vamos a ver si tienen que fichar o qué es lo que ocurre ahí. Se ha lesionado Alec Peters, contábamos al principio, Richie, que va a pasar por el quirófano. Vamos, que tiene que reconstruir mucho Vitoria, Baskonia desde el principio y eso es un hándicap, ¿eh? Sí, hombre, se perdió medio equipo, ¿no? Este verano, como suele ser habitual, están acostumbrados que Vegeta, Salazar se mueven bien, pero la verdad es que ha sido una reconstrucción muy profunda. En principio parecía que habían dado buenos pasos, pero quizá les falta un base y la lesión de Alex Peters les han matado, porque han apostado por un tratamiento conservador, al final no ha salido bien, se ha tenido que ir ahora a Estados Unidos, lo operan el martes y a saber cuánto tiempo va a estar de baja. Y era un jugador bisagra clave y les ha dejado muy cojos, y eso añadido a la dirección y a la falta de integración de Baldwin, que
bueno, puede actuar de base, pero en realidad no es su puesto, no hace jugar al equipo, pues la verdad es que están tocados porque la semana ha sido muy dura, con derrotas muy feas en Rusia. Ahora que habláis de los cambios de jugadores, ha contado Joan Plaza de Ingeniería Financiera Económica en la entrevista que le hemos hecho, de cómo son los números en la Liga ACB, y es que en el primer año de contrato tú pagas el 21% de impuestos y el segundo año ya pagas los impuestos normales, y por eso, Xavi, hay muchos equipos a los que los jugadores solo les duran un año, ¿eh? Claro, es que estamos en un tema fiscal muy complicado, ¿no? En este país, ¿no? Entonces cuesta mucho retener a un jugador, porque además si ampliamos un poco el foco y ya vamos a otros sitios como Grecia, por ejemplo, o lugares Italia. así, o Italia, exactamente, pues ves que el tema fiscal está mucho más bajo, ¿no? Y les interesa más ir allí, ¿no? Este es un problema que tenemos en el mundo del baloncesto y en otros ámbitos también, pero bueno, ya que estamos lógicamente en el play basket, y sí, yo creo que Joan lo explica perfectamente, y bueno, pues lo que no sé es la solución, ¿no? A esto, porque esto es un tema complicado y que yo creo que requiere de mucha quirurgia, ¿no? Claro, y de ahí la explicación, Richie, o darle bola a los equipos que sean capaces de mantener a los jugadores haciendo pues auténticos malabares en época de crisis, ¿eh? Sí, incluso no sé a quién le escuché la propuesta de si un jugador lleva 3 años en el mismo club, pues que pudiera ser considerado de formación, o premiar de alguna manera esa estabilidad, ¿no? Para intentar mantener a un mismo jugador en el equipo, que yo creo que al final va en favor de los aficionados, del reconocimiento, de la identidad, y yo creo que eso es importante a todos. Yo creo que cada año siempre gustan las novedades, los fichajes, pero yo creo que mantener una base, una identidad es muy positivo en la liga. El octubre dorado del Barça, Xavi. Sí. 11 partidos, 10 victorias, sí, ¿no? Y la derrota en Tel Aviv del Barcelona, que estaba cansado, que bueno, además yo creo que Maccabi hizo un muy buen scouting, pero sí, lo que ocurre es que precisamente después del partido frente al Fuenlabrada, el último de mes, yo le pregunté a Saras, precisamente por eso, le dije, bueno, vaya mes, ¿no? Y me dice, bueno, sí, pero los resultados están muy bien, pero yo estoy contento al 50% con el equipo, fíjate tú, ¿no? Como el nivel de exigencia de Salas. Dice que tienen que mejorar mucho, que en fin, que está muy bien, pero que ahora ir primero en la ACB, ir primero en la Euroliga, pues que sí, que vale, pero que cuando tiene que estar ahí es en marzo y abril, que no le falta razón, pero bueno, lo que es evidente es que a nivel de estadística ha sido muy bueno el mes, y lógicamente el Barcelona parece que este año Bakojó está más, o sea, tiene menos desconexiones y está más cohesionado, ¿no? Aunque pueda parecer una redundancia lo uno y lo otro, yo le veo más equipo este año al Barcelona. Tenemos técnicos exigentes como Saras, tenemos técnicos, Richie, como Sito Alonso en UCAM Murcia, que está el hombre cabreado con la etiqueta que están poniendo de dureza al equipo. Dice que está muy cansado de que se destaque o se hable más de la dureza que de la calidad que tiene el equipo, de los puntos que hace el equipo, de lo interesante que es ver jugar el equipo. Estoy seguro que no lo dice por Play Basket, en donde llevamos dando bola a UCAM Murcia desde el principio. Pero ¿tú crees, Ricardo, que tiene esa etiqueta de dureza UCAM Murcia y que cuelga ese San Benito del equipo? Hombre, yo creo que no es el UCAM Murcia, que es principalmente Sariel Rojas, ¿sabes? Y al final, cuando hay un berenjenal, está metido en todos. Yo no te digo que siempre tenga la culpa él, pero evidentemente está en todos los conflictos, es común técnicas antideportivas, gestos feos con los compañeros, que alguno puede ser con los compañeros rivales, quiero decir, que alguno puede ser accidental, la actitud que, bueno, Sito se quejó de lo que decía el público, ¿no? De Lugo, que desconocemos, pero bueno, también la actitud de Sariel Rojas cuando fue expulsado, pues fue un poco chulesca, y yo creo que todo eso sobra y ayudaría a limpiar la imagen del equipo, que yo creo que si continúas con ese tipo de gestos, pues no ayudas a tus compañeros y al buen nombre, ¿no? del UCAM Murcia en general. Es verdad que a Sadiel se le pela alguna vez el cable. Dime, sí. Xavi. No, yo efectivamente quisiera decir esto de Rojas. O sea, a mí lo que no me parece bien es, y esto nos está ocurriendo
en el básquet nacional. Es que un jugador salga, aparte de estar ya metido en, como dice Rich, en muchos fregados, ¿no? Salga del campo provocando al público, haciendo cosas y no pase nada. Es decir, que sea expulsado de este partido, que como mucho haya una de esto económico, una multa y no pase nada, ¿no? Yo creo, sinceramente, que para erradicar esto, para erradicar este tipo de jugadores y tal, pues lo siento, pero creo que se tendría que ser más contundente, creo yo. El baloncesto es un deporte ejemplar, porque lo es, no tiene nada que ver con otros deportes, y hay actitudes que no son de baloncesto, y si pasamos el límite y la línea roja, lo que hay que hacer es imponer sanciones duras para volver al baloncesto en esencia, el que nos gusta a todos. No estoy pidiendo sanción para nadie, simplemente establecer unas normas duras para que el baloncesto sea lo que nos gusta en general. Eso en España. Me queda lo de Europa, lo de la Euroliga. En la Euroliga y alrededores de la doble jornada no hemos salido muy bien parados. Al Real Madrid, Ricardo, la gira rusa le tuvo cara y cruz, y el debut europeo de Juan Núñez, que sería lo mejor de lo que hemos visto en la última semana, ¿no? Sí, hombre, fue lo mejor, ¿no? Había muchos aficionados madridistas muy ilusionados por esos 3 minutos y medio, por esa entrada, esos gestos en la asistencia, ¿no? Ese pase que dio por la espalda para el mate de Taylor, y hombre, es un jugador muy prometedor que la gente del Madrid, que lleva años siguiendo también la cantera, pues le tiene echado el ojo, y bueno, a lo mejor se nos quedaron un poco cortos los 3 minutos y medio en pista, viendo también cómo estaba jugando su equipo, pero bueno, Lasso en este caso es el que sabe cómo gestionar la irrupción de las jóvenes promesas en el primer equipo. Pinta muy jugoncete, Juan Núñez. De Baskonia mejor no hablar, de la gira rusa, que salió muy trasquilado y ya hemos hablado mucho a lo largo del programa. Y del Barça, bueno, pues estuvo Mirotic decisivo en Turquía, y luego un partido después, Xavi, muy pobre en Israel, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, pues en Turquía vimos un poco lo que es capaz Fenerbahce físicamente este año, ¿no? De enjaular a un equipo como el Barcelona y casi ganarle, pero bueno, ahí tuvo esa canasta, hombre, para mí con un poquito o con mucho de suerte al final, pero bueno, se tienen que intentar, y si entran, pues, y están dentro de tiempo, pues también valen. El Barcelona estuvo bien, pero en Tel Aviv ya no fue lo mismo. El Barcelona volvió a ser enjaulado, y en esa ocasión ya no pudo salir de la jaula, y yo creo muy rápidamente que hay un problema aquí, que es que los equipos españoles, bueno, es un problema que es un viejo problema bajo mi punto de vista, que es que los equipos españoles que juegan en Euroliga, al tener una liga doméstica muy fuerte, sufren cuando hay una jornada doble, y le pasa al Madrid, le pasa al Barça, le pasa quizá a la Baskonia, bueno, también, y claro, hay otros países donde luego, después de una jornada doble, pues tienes partidos fáciles, así entre comillas, en tu liga doméstica. No pasa así con los equipos españoles, y por ejemplo a los de aquí pues esto nos penaliza mucho. La doble jornada de Euroliga se saldó con derrota española en el segundo partido en todos los casos. Siempre que, o sea, cuando se juega afuera, es verdad que se penaliza muchísimo el segundo partido de los equipos españoles, porque no es que sea doble jornada de Euroliga, como dice Xavi, es lo que tienen por delante y lo que tienen por detrás los equipos españoles, y eso se nota mucho. Y para finalizar, Ricardo, voy a preguntarte por jugadores. Elio Kobo ha sido MVP de la última jornada. El jugador francés está muy de moda. ¿Es Francia la nueva España en jugadores, Ricardo? Hombre, no sé si la nueva España, pero desde luego que llevan años sacando jugadores con un gran talento. Lo que pasa que, bueno, ellos tienden siempre a mirar a Estados Unidos, a la NBA, incluso a sus universidades, y se van incluso muy pronto, como es el caso de este Okobo, que es un retornado, ¿no? Jovencísimo, pero retornado, y que el otro día hizo una exhibición total, ¿no? Creo que llevaba 18 puntos a falta de 4 minutos y pico, y acabó con 35, y además es absolutamente imparable, con movimientos de 1 contra 1, con triples, con una manera de jugar eléctrica muy estética, la verdad. Vale, y ahora la pregunta final de cierre y la importante de esta tertulia. Ricardo, ¿eres de huesos o de buñuelos? Pues de las dos cosas, ¿no? No te privas de nada, ¿no? No me voy a negar a ninguna de las dos cosas. Yo soy muy de dulce, o sea que no puedo hacer una comida sin tomar algo de dulce, aunque sea poco, y entonces de las dos cosas. Vale, y Xavi, panellet favorito. ¿Cuál es tu panellet favorito? Mira, mi panellet favorito es el de piñones. El de piñones. El de piñones, aunque mi mujer, hay que decir, me dio una gran sorpresa el otro día y me regaló
6 panellets, 6, porque si no... No, pero son pocos, si no. De tiramisú. Hola, por favor. Bueno, que eso ya es tremendo. Pero, al margen de esta sorpresa puntual, hay que decir que los de piñones son mi gran debilidad. Vale, pues nada, ahora ya estoy salivando. Un abrazo, chicos. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego. Es que estamos en la época que estamos, o sea, hay que mezclar gastronomía y baloncesto. Voy a cerrar abriendo un hueco al baloncesto femenino, que no quiero olvidarlo, ni mucho menos. Hoy hacemos Play Basket edición VIP Deluxe, es decir, en donde entran todas las categorías del baloncesto, incluida el baloncesto femenino. Marta Fernández, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Voy directo a lo que me llama la atención. ¿Te llama como a mí la trayectoria de Sedis Basket en el campeonato? Bueno, sí me llama la atención, pero tampoco me sorprende porque es un equipo con mucha trayectoria en la Liga Femenina Endesa. Ha fichado muy bien esta temporada, tiene un bloque nacional muy sólido que además se conoce muy bien. Y su entrenador, Bernat Canut, está haciendo muy buen trabajo, sabe sacar lo mejor de sus jugadores, de sus jugadoras, y en el inicio de esta liga, tanto Laura Peña como Irati Echarri están siendo las líderes. Irati ha ido a la selección, está convocada con la selección. ¿Es la referencia, Irati, del equipo catalán? Sí, sin duda. Además, merecidísima convocatoria de Irati Echarri. Está siendo la mejor de la Liga Femenina Endesa, con 21,14 valoración de media y máxima anotadora, con 18 puntos por partido. Y bueno, yo creo que va a ser una jugadora que va a dar mucho que hablar y se puede hacer un hueco importante en la selección porque, bueno, su polivalencia y su físico se lo permiten y no hay muchas jugadoras como ella. Tengo muchas ganas de ver a Irati en la selección. Ya no está Laia, Silvia capitana, ya no está Lucas Mondelo, Miguel Méndez al banquillo. Estamos en nueva época, en transición. ¿Cómo lo ves tú, Marta? Sin duda, nueva etapa para la selección femenina. Además, bueno, las próximas ventanas, como tú comentabas, que se van a jugar el próximo 11 y 14 de noviembre, que aprovecho, lo vamos a dar por Teledeporte. Aprovecha. Tú di que sí. Pues eso, vamos a poder ver el nuevo planteamiento también de Miguel Méndez, ver cómo responde la selección también a ausencias importantes, pero bueno, pendientes también de esa triple C de Conde, Carrera y Cazorla, que están llamadas un poco a ser el relevo natural en los próximos años y, como no, siempre lideradas por la gran Alba Torrents, que no va a fallar en la próxima cita. La CCC, me gusta, el tridente de las Cs. Vuelvo a la Liga, están Avenida y Valencia invictas, ¿son para ti las favoritas de la temporada? A ver, sin duda a priori parecen claros favoritos, pero bueno, yo nunca me olvidaría de Spark Girona por la experiencia que tiene, a pesar de no haber empezado bien. Yo creo que cuando recupere a todas sus jugadoras va a ser un equipo a tener en cuenta, pero está claro que Perfumerías Avenida y Valencia Basket están haciendo un inicio impecable y sin duda yo creo que se van a jugar muchos de los títulos entre estos dos equipos. Como ahora rotamos en Play Basket, no te voy a pedir la MVP, sino las 3 jugadoras que tú creas están haciendo mejor arranque de temporada tras 7 jornadas disputadas. Te pido un tridente como el CCC en la selección, pues, vale. en la Liga. Bueno, voy por supuesto, Irati Echarri, que ya hemos comentado, ¿no? Que creo que ha dado un paso hacia adelante muy importante, y sin duda también me quedaría con Cristina Ubiña, que ha sido la MVP de la pasada Supercopa de Europa. Y en estos momentos, bueno, yo creo que también por su juego, y a mí es una jugadora que me gusta, pues te podría decir Belén Arrojo, que a lo mejor no es una de las jugadoras más mediáticas, pero yo siempre la tendría en mi equipo porque aporta muchos intangibles que no se ven en estadísticas, pero es una currante. Vale, y ahora curiosidad personal, ¿hubo regalo, mensaje o algo a Rudy por superar los 600 partidos con el Real Madrid? Que 600 son muchos, Marta, o sea. Sí, bueno, hubo mensaje y llamada de toda la familia para felicitarle, porque como tú dices, no se cumplen 600 cada día, y bueno, ¿qué voy a decir? Estamos muy orgullosos de todo lo que está consiguiendo en el Real Madrid y ver en el jugador que se ha convertido, está claro. Además, creo que es difícil conseguir lo que está haciendo él, que a pesar de no ser tan determinante en anotación como hace años, sigue siendo decisivo para su equipo. Tengo unas ganas de una entrevista tuya con él en un especial Play Basket que no me resisto a que lo sepas, ¿vale? Yo solo me iba a sentar... la conseguiremos. Me ibas a sentar a escuchar a un ladito, ¿vale? De vez en cuando metería baza porque habría cosas que me llamaran la atención, pero me encantaría escucharos en una entrevista. Tú preguntando, él respondiendo, seguramente él saliéndose por la tangente a veces y sonriendo y tú apretando, ¿sabes? Va a ser divertido de ver. Bueno, pues eso esta temporada lo tenemos que conseguir. Vale, bueno, pues qué mejor que decir lo dejo en tu mano, ¿vale? Vale. hecho. Marta, un beso, disfruta de una semana libre que también te has ganado, ¿vale? Vale, gracias, buena semana a todos. Buena semana a todos. ¡Hala! Nos vamos.
Se nos ha ido de madre esto en tiempo de hoy, ¿eh? Nah, no creas. Yo creo que sí. No, estoy ahí echando cuentas y estate tranquilo. Vale. No te fías nada de mí. Nada de ti. En la duración de tiempo, nada. ¿Qué nos quedaría por contar? ¿Tienes una agendita de principio de semana, Marta? Sí, porque sé que estabas así preocupado con los partidos que había durante la semana, porque son muchos y has perdido ya la cuenta. Pues mira, lo más cercano que tenemos, Paco Jo, martes, la Champions League Basketball con el partido del Hereda San Pablo Burgos, que va a recibir al Oldenburg. Además, en la Eurocup, martes, pendientes del Juventud de Badalona, que visita ni más ni menos que la pista del Partizan de Belgrado. El miércoles tenemos un duelo español, cara a cara entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria, también en la Eurocup. Y por supuesto estamos muy pendientes de la Euroliga. Jueves 4, Armani Milán Fútbol Club Barcelona, partidazo entre los dos equipos que comandan la tabla a las 8:30 de la tarde. Y para el viernes 5, Baskonia Maccabi a las 8:30 también, y a las 9 menos cuarto, Bayern de Múnich Real Madrid. Del resto de la jornada destaca el duelo entre el CSKA y el Fenerbahce. Y de la semana NBA, por si te apetece trasnochar, en la madrugada del miércoles tenemos un Dallas Miami Heat que pinta buen partido, y el jueves un Nets Atlanta Hawks, o por ejemplo un Warriors Hornets. Así que por si quieres acostarte tarde, ya sabes lo que tienes en menú baloncestístico. Le digo a los seguidores de Unicaja que sé que sabemos los dos que hoy juega Unicaja el lunes, pero que claro, si decimos se nos caduca. Es decir, podéis estar escuchando el podcast y haber jugado ya. Claro. Entonces por eso no, pero que lo sabemos y que lo llevamos en nuestro corazón, a Unicaja y a todos los equipos. Exactamente. Gracias, Marta. Hasta luego. Marta Casas, que se encarga de que el engranaje funcione en redacción y en producción. Gracias a Felipe Sánchez, que hoy se ha encargado de la realización técnica, y a Paula Jiménez, que es nuestra community manager, que mueve el podcast a un ritmo que ni en el after. Buscarnos en iVoox, en Spotify, en Ser Podcast, en Apple, en iTunes, en Google. Salimos a jugar en todas partes y contamos con vosotros para que el quinteto quede completito. Nos oímos a final de semana otra vez. Y como siempre, gracias por elegir Play Basket para disfrutar del baloncesto con nosotros. Adiós. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la Ser los lunes a las 7:30 de la tarde. Cadena Ser. La radio.